Nostradamus. El hombre que a lo largo de la historia ha sido considerado como el profeta más enigmático de todos los tiempos, dejó escritas frases que aún hoy parecen resonar con una exactitud inquietante en medio de los acontecimientos que vivimos. Sus cuartetas, redactadas con un lenguaje cargado de metáforas, símbolos y enigmas, fueron estudiadas, debatidas y hasta desmentidas por muchos. Pero cuando los hechos se alinean con sus palabras, el asombro se vuelve inevitable. Y lo más inquietante es que en medio de las páginas de sus profecías hay señales claras que apuntan a un país en particular. México. Sí, un territorio lejano para el profeta francés del siglo XVI, pero que hoy emerge en el centro de una tormenta mundial que podría transformar el destino no solo de América Latina, sino del planeta entero. Lo que pronto podría sacudir a México, según Nostradamus, no es un simple cambio político o una crisis económica pasajera. Estamos hablando de algo más profundo, de un movimiento que reordenará fuerzas, pondrá a prueba estructuras y desatará un efecto dominó que alcanzará a naciones que jamás imaginaron verse conectadas con lo que sucede en el corazón del continente. La pregunta inevitable es, ¿cómo pudo Nostradamus anticipar algo tan lejano en el tiempo y en el espacio? ¿Qué claves ocultó en sus versos que hoy parecen estar cobrando vida justo frente a nuestros ojos? Los estudiosos señalan que en varias de sus cuartetas, Nostradamus habló de un territorio donde la serpiente emplumada renacerá de las cenizas, un lugar marcado por la contradicción entre la riqueza ancestral de su cultura y las heridas profundas de su presente. Esta descripción, aunque podría aplicarse a varios países del mundo, encaja con una exactitud escalofriante con México, una nación bendecida por una herencia milenaria, recursos estratégicos, petróleo, plata, oro, cultura viva y una posición geográfica privilegiada, pero que a lo largo de su historia ha enfrentado invasiones, revoluciones, crisis de violencia y desigualdades sociales profundas. No es casualidad que muchos intérpretes de Nostradamus hayan visto en esos versos una referencia directa a este país norteamericano, pero lo verdaderamente impactante es que en sus escritos aparece la mención a una tierra que será puente entre dos mundos, entre el águila del norte y el jaguar del sur, entre lo antiguo y lo nuevo. Algunos aseguran que esa descripción ya está manifestándose y que el mundo entero está observando con atención cómo México navega entre presiones geopolíticas, tensiones migratorias y su búsqueda de soberanía, porque sus decisiones no solo afectan la economía interna, sino que reconfiguran alianzas continentales, mueven mercados y despiertan tensiones globales. México, que para muchos era un país atrapado entre dos gigantes, Estados Unidos al norte y América Latina al sur, podría estar a punto de convertirse en epicentro de algo mucho mayor, algo que sacudirá al mundo entero. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente predijo Nostradamus? Si analizamos con detalle, encontramos referencias a una tierra donde los volcanes despiertan y las águilas pelean, donde el pueblo del maíz enfrentará su prueba más grande y de ese fuego surgirá la transformación. La referencia a los volcanes hace pensar inmediatamente en la geografía mexicana, vigilada eternamente por el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, gigantes dormidos que ocasionalmente recuerdan su poder. Y cuando Nostradamus menciona que el pueblo del maíz enfrentará su prueba, los investigadores no dudan en conectar esa frase con los tiempos convulsos que estamos viviendo, donde se habla constantemente de crisis de seguridad, disputas territoriales con el crimen organizado, presiones migratorias sin precedentes y el debilitamiento de instituciones que alguna vez parecían inquebrantables. ¿Podría México tener un papel central en esa transición global? Lo que está claro es que Nostradamus hablaba de movimientos inesperados, de crisis que traerían al mismo tiempo destrucción y oportunidad y de decisiones que serían vistas como radicales, pero que terminarían marcando un antes y un después en la historia de las naciones. Y si observamos lo que ocurre en México hoy, la similitud resulta perturbadora. Estamos ante un pueblo que enfrenta violencia en regiones enteras, migración masiva tanto de entrada como de salida, conflictos con poderes fácticos, pero que al mismo tiempo es la 10ª economía más grande del mundo, un socio comercial estratégico indispensable y una potencia cultural que influye en millones de personas. Estamos ante una nación que sufre heridas profundas en su tejido social, pero que posee una de las mayores reservas de plata del mundo, enormes yacimientos de litio sin explotar y una capacidad manufacturera que rivaliza con potencias asiáticas. Estamos, en definitiva,
ante un país que parece condenado a vivir en la contradicción permanente. Crisis internas profundas, pero relevancia estratégica creciente para el mundo entero. Y eso, según Nostradamus, es exactamente lo que desatará el gran sacudón. Es casualidad que hoy estemos viendo tensiones geopolíticas sin precedentes, una disputa feroz por el control de rutas migratorias, batallas por recursos estratégicos y un cambio acelerado en las reglas del juego mundial donde México se encuentra exactamente en el centro? ¿O realmente estamos presenciando el cumplimiento de esas líneas escritas hace casi 5 siglos? Sea cual sea la interpretación, lo que no se puede negar es que las palabras de Nostradamus generan inquietud y expectativa, y más aún cuando vemos cómo se van cumpliendo una a una ciertas predicciones que en su momento parecían imposibles. Lo que pronto podría sacudir a México y al mundo según el profeta, no es un hecho menor. Es algo que marcará a generaciones enteras. Y aquí quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Crees que estas profecías son simples coincidencias? ¿O piensas que realmente hay un mensaje oculto que está esperando ser descifrado? Te invito a que dejes tu comentario, compartas tu opinión y te suscribas al canal, porque en los próximos párrafos seguiremos profundizando en las claves ocultas de Nostradamus y lo que podrían significar para México y para el mundo entero. No olvides darle like al video porque juntos vamos a descubrir hasta qué punto el futuro ya estaba escrito hace 500 años. Cuando Nostradamus escribió sus profecías en el siglo XVI, jamás pudo haber imaginado cómo sus palabras serían interpretadas y reinterpretadas a lo largo de 5 siglos. Y sin embargo, parece que cada generación encuentra en sus textos un espejo de sus propios miedos y esperanzas. Hoy, en pleno siglo XXI, México aparece como protagonista de ese espejo, no porque Nostradamus mencionara el nombre de México literalmente, sino porque las descripciones metafóricas de su obra parecen encajar con una precisión escalofriante en lo que el país vive y lo que podría desencadenar a nivel global. Y aquí comienza a formarse un relato aún más inquietante. México no sería solo una pieza más del tablero, sino el epicentro de un cambio que resonará en todo el planeta. Muchos expertos en Nostradamus señalan que en varias de sus cuartetas se refiere a una tierra donde conviven templos antiguos y ciudades modernas, una tierra bendecida por los dioses ancestrales, pero atrapada en ciclos de violencia y renacimiento. Y cualquiera que haya seguido la historia mexicana sabe que esa frase parece escrita especialmente para este país. Desde la grandeza de las civilizaciones prehispánicas hasta la conquista, desde la independencia hasta la revolución, desde los milagros económicos hasta las crisis recurrentes, México ha pasado por ciclos de gloria y tragedia que lo han forjado como una nación única. ¿No es acaso esa dualidad la que Nostradamus parecía anticipar? Una nación con un patrimonio cultural que asombra al mundo entero, con raíces profundas que se remontan a milenios, pero que al mismo tiempo enfrenta la paradoja de que gran parte de su población lucha diariamente por sobrevivir en medio de la inseguridad y la desigualdad. Y lo que se avecina, según los intérpretes, no es un evento aislado, sino una cadena de acontecimientos que comenzarán en México y se expandirán hacia afuera como ondas en el agua. Algunos hablan de un estallido social de dimensiones históricas que haría parecer pequeñas las revoluciones del pasado. Otros de un enfrentamiento definitivo entre el poder del Estado y los poderes paralelos que durante décadas han minado la institucionalidad, y algunos incluso se atreven a vincular estas visiones con un despertar espiritual colectivo que reconectará al pueblo mexicano con sus raíces más profundas, esas que los conquistadores intentaron borrar pero que nunca murieron del todo. Lo cierto es que de un modo u otro Nostradamus escribió que donde la serpiente emplumada vuelva a volar, comenzará el cambio que estremecerá a todos los pueblos. Y recordemos que la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, es el símbolo más poderoso de la cosmovisión mesoamericana, representante de la dualidad, de la tierra y el cielo, de la materia y el espíritu. ¿Qué otro lugar podría coincidir con esa descripción sino México, heredero directo de esas civilizaciones que construyeron pirámides que rivalizan con las de Egipto, que desarrollaron calendarios más precisos que los europeos y que entendieron los ciclos cósmicos con una profundidad que todavía nos asombra? Pero más allá de las metáforas, hay frases de Nostradamus que parecen describir líderes y acontecimientos con un detalle impresionante. Una de ellas habla de una tierra donde 3 colores ondearán con fuerza renovada cuando el pueblo despierte de su letargo milenario. Los 3 colores, verde, blanco y rojo,
son los de la bandera mexicana. ¿Casualidad? Los intérpretes dicen que no existen las casualidades en las profecías verdaderas. Nostradamus también escribió sobre un líder que surgirá desde las entrañas del pueblo, alguien que no vendrá de las élites tradicionales sino de los olvidados, y que hablará un lenguaje que conectará con las masas porque entenderá su dolor ancestral. ¿Acaso no refleja esto el perfil de movimientos populares que han emergido en México en los últimos tiempos? Liderazgos que rompen con las estructuras tradicionales, que despiertan pasiones intensas, tanto de apoyo como de rechazo, y que plantean un proyecto de nación que confronta directamente con el modelo que durante décadas dominó el país. En este punto, los intérpretes de Nostradamus coinciden. Estamos frente a un ciclo histórico que ya no se puede detener y que traerá consigo tanto caos como oportunidades. Lo más intrigante es que Nostradamus también mencionó símbolos relacionados con metales preciosos y recursos escondidos bajo la tierra. En una de sus cuartetas habla de la plata que brillará cuando el oro negro pierda su poder. Para muchos, esto es una referencia directa a México, el mayor productor de plata del mundo, y al petróleo que durante décadas fue la columna vertebral de su economía pero que ahora enfrenta un declive inevitable en la era de la transición energética. ¿Podría ser que Nostradamus haya anticipado que México tendría que reinventarse, que su futuro no estaría en el oro negro sino en otros recursos? Y aquí aparece algo fascinante. México posee enormes reservas de litio, el mineral del futuro, indispensable para las baterías que alimentarán el mundo en las próximas décadas. ¿Será el litio mexicano el detonante de disputas geopolíticas que pondrán al país en el ojo del huracán? Porque lo cierto es que las grandes potencias están mirando con interés voraz todos los yacimientos estratégicos y México tiene varios de ellos. Y no olvidemos que Nostradamus hablaba también de la caída de símbolos de poder. En una de sus profecías escribió: cuando el águila del norte pierda una pluma, la serpiente del sur se alzará con fuerza. Algunos interpretan esa águila como Estados Unidos y ven en esta línea una advertencia de que el declive gradual de la hegemonía estadounidense coincidirá con el surgimiento de nuevas fuerzas en el continente, con México como protagonista central. Si esto es cierto, entonces México podría estar en el centro de un reordenamiento hemisférico, un cambio de piezas en el tablero de poder continental que nadie podrá ignorar. Imagina por un momento este escenario. Un México en crisis de seguridad con regiones enteras disputadas por grupos armados, tensiones sociales al límite y una economía presionada por shocks externos. Al mismo tiempo, una disputa feroz por sus recursos estratégicos, especialmente el litio y los metales raros que ponen al país en el radar de potencias como Estados Unidos, China y Europa. Y de repente un evento inesperado, quizás un terremoto devastador, una erupción volcánica mayor, un huracán categoría 5 que golpea simultáneamente ambas costas. El resultado sería un efecto dominó que repercutiría en mercados globales, en flujos migratorios masivos, en la estabilidad de toda la región y en las cadenas de suministro que sostienen la economía mundial. Ese es el sacudón del que Nostradamus parece hablar, un movimiento que comenzará en México, pero que terminará alcanzando a todo el hemisferio y más allá. Lo fascinante es cómo generación tras generación las palabras de Nostradamus parecen cobrar nueva vida. Algunos dirán que se trata de coincidencias, que los textos son tan vagos y enigmáticos que se pueden adaptar a cualquier situación. Y es cierto que esa ambigüedad es parte del misterio, pero ¿no resulta demasiado llamativo que tantas descripciones encajen de manera tan precisa con lo que México vive hoy? ¿No es inquietante pensar que un hombre del siglo XVI pudo anticipar que una tierra donde el águila devora a la serpiente se convertiría en el inicio de un cambio global? Los mexicanos en su día a día quizás no se den cuenta de que están viviendo lo que podría convertirse en uno de los capítulos más mencionados de la historia futura. Y sin embargo, cada decisión política, cada manifestación en el Zócalo, cada medida de seguridad, cada negociación del TEMEC, cada enfrentamiento con el crimen organizado forma parte de ese entramado que Nostradamus parece haber visto desde su tiempo. La pregunta es, ¿qué camino tomará este país? ¿El de la fragmentación y el caos que arrastrará a la región hacia una nueva crisis? ¿O el de la transformación profunda que abrirá puertas hacia un renacimiento cultural, político y social? Lo único que sabemos es que las señales están ahí.
Nostradamus habló de fuegos que arderán en las montañas, de tierras que temblarán con furia y de pueblos que clamarán por el regreso de la justicia ancestral. Y México ya ha vivido incendios forestales devastadores, terremotos históricos como el de 1985 y el de 2017, erupciones volcánicas que mantienen en vilo a millones. ¿Podría ser que esas catástrofes naturales se conviertan en la chispa que encienda un despertar colectivo? Porque no lo olvidemos, en las profecías siempre hay un componente de destrucción, pero también de renacimiento. La serpiente emplumada debe morir para renacer de las cenizas, más fuerte, más sabia, más consciente de su poder. Y quizás lo que se avecina no sea solo dolor, sino la posibilidad de que México, tras tocar fondo, se reinvente y se proyecte como ejemplo para todo el continente. Hay otra cuarteta de Nostradamus que resulta particularmente inquietante cuando se aplica a México. Habla de una tierra donde el sol y la luna pelean en el cielo, donde dos fuerzas opuestas disputarán el alma del pueblo hasta que una tercera fuerza emerja para reconciliarlas. Los estudiosos ven en esto una referencia a la polarización política extrema que México ha vivido en las últimas décadas, donde dos visiones de país se enfrentan constantemente sin lograr un punto medio. ¿Será que esa tercera fuerza, esa síntesis superadora, está por emerger? Nostradamus también escribió sobre señales celestiales que marcarían el momento del gran cambio. Habló de eclipses que oscurecerían el día y de cometas que aparecerían como mensajeros del destino. México, por su ubicación geográfica, es testigo privilegiado de fenómenos astronómicos significativos. Y los próximos años traerán eclipses solares y lunares visibles desde territorio mexicano. ¿Serán esas las señales que el profeta mencionó? Más allá de lo astronómico, Nostradamus también profetizó sobre el agua. Escribió que en la tierra del águila y la serpiente, el agua será al mismo tiempo bendición y maldición, traerá vida y traerá muerte. México enfrenta una paradoja hídrica brutal. Por un lado, inundaciones devastadoras que arrasan comunidades enteras cuando llegan las lluvias torrenciales o los huracanes. Por otro, sequías prolongadas que amenazan la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua en las grandes ciudades. La Ciudad de México, una de las megaurbes más grandes del planeta, se está hundiendo literalmente porque ha agotado sus acuíferos subterráneos. ¿No es esto exactamente lo que Nostradamus escribió? Y luego está el tema de las fronteras. Nostradamus escribió sobre muros que se levantarán y caerán, sobre pueblos que migrarán en masa buscando la tierra prometida. México vive esa realidad todos los días. Es país de origen, tránsito y destino de migrantes. La frontera con Estados Unidos es una de las más transitadas y conflictivas del mundo. Caravanas de miles de personas atraviesan el territorio mexicano huyendo de la violencia y la pobreza de Centroamérica y el Caribe. Al mismo tiempo, millones de mexicanos viven en Estados Unidos, muchos de ellos en situación irregular, enfrentando la amenaza constante de deportación. ¿Será esta crisis migratoria sin precedentes parte del sacudón que Nostradamus predijo? Porque una cosa es clara, el movimiento masivo de poblaciones cambia la demografía, la economía, la cultura y la política de las naciones involucradas. Y México está en el epicentro de ese fenómeno global. Pero quizás lo más fascinante de las profecías de Nostradamus sobre México es lo que dice sobre el despertar espiritual. El profeta francés escribió que en la tierra donde los antiguos dioses nunca murieron, vendrá un tiempo en que el pueblo recordará quién fue antes de ser conquistado. Y eso desatará una fuerza que ningún poder terrenal podrá contener. Esta profecía resuena profundamente con movimientos actuales en México que buscan rescatar y reivindicar las culturas indígenas, no como folclore turístico sino como filosofías vivas, vigentes y necesarias para enfrentar los desafíos del presente. Cada vez más mexicanos, especialmente jóvenes, están reconectando con las enseñanzas de sus antepasados, con las medicinas tradicionales, con las cosmovisiones que entienden al ser humano como parte de la naturaleza y no como su dueño. ¿Será este despertar espiritual el verdadero motor del cambio que Nostradamus vio? ¿Será que la transformación de México no vendrá de políticos ni de economistas sino de un pueblo que recupera su identidad más profunda? Nostradamus también habló de alianzas inesperadas. Escribió que la tierra del águila y la serpiente tenderá puentes hacia el oriente lejano, rompiendo cadenas antiguas.
En la actualidad, México está diversificando sus relaciones comerciales y diplomáticas, buscando socios más allá de su vecino del norte. China, India, países asiáticos y europeos ven en México un aliado estratégico. ¿Será este reequilibrio geopolítico parte del cambio profético? Y luego está el petróleo, el famoso oro negro que durante un siglo definió la economía y la política mexicana. Nostradamus escribió sobre un líquido oscuro que brotaba de la tierra y que daría poder y riqueza, pero también maldeciría a quien lo poseyera. La historia del petróleo mexicano es exactamente esa, una bendición y una maldición. Trajo riqueza pero también corrupción, dio poder pero también generó dependencia, prometió desarrollo pero dejó devastación ambiental. Ahora que el mundo transita hacia energías limpias, México debe reinventarse. ¿Es este el fin de la maldición del oro negro que Nostradamus predijo? Los intérpretes más audaces de Nostradamus sugieren que el profeta también vio la posibilidad de un conflicto armado en territorio mexicano. Una de sus cuartetas más oscuras habla de ejércitos que pelearán sin banderas en una tierra donde el maíz crece alto. Esta descripción ha sido asociada con la guerra contra el narcotráfico y la militarización creciente de la seguridad pública en México. Grupos armados que controlan territorios, que tienen arsenales comparables a los de ejércitos regulares, que combaten entre sí y contra las fuerzas del Estado en una guerra sin frente definido. ¿No es eso exactamente lo que la cuarteta describe? Y Nostradamus fue más allá. Escribió que esa guerra invisible cobraría tantas vidas como las grandes guerras del pasado, pero que sería ignorada por el mundo hasta que fuera demasiado tarde. Las cifras son escalofriantes. Desde 2006, más de 300.000 personas han muerto por causas relacionadas con la violencia en México. Decenas de miles están desaparecidas. Familias enteras han sido desplazadas. Y sin embargo, para gran parte del mundo, México sigue siendo solo un destino turístico de playas paradisíacas. ¿No es esto exactamente lo que el profeta anticipó? Pero como siempre en las profecías de Nostradamus, la oscuridad no es el final. Después de describir las tribulaciones, el profeta escribió sobre un amanecer glorioso. Habló de que cuando la noche sea más oscura en la tierra del águila y la serpiente, aparecerá una luz desde el sur que iluminará a todo el continente. Esa luz, según los intérpretes, no será un líder individual sino un movimiento colectivo, un despertar del pueblo que recuperará su dignidad y mostrará al mundo que otro camino es posible. México ha sido cuna de revoluciones que cambiaron el curso de la historia. La revolución de 1910 inspiró movimientos sociales en todo el continente. ¿Estará México a punto de protagonizar otra revolución, esta vez no con armas sino con conciencia? Nostradamus escribió que en los tiempos finales, las batallas no se pelearán con espadas sino con ideas, y que quienes posean la verdad serán más poderosos que quienes posean los ejércitos. También predijo fenómenos económicos. Habló de una moneda que perdería su valor como arena entre los dedos. México ha vivido múltiples crisis de devaluación, desde el error de diciembre de 1994 hasta las fluctuaciones constantes del peso frente al dólar. Pero Nostradamus también escribió que después de que la moneda de papel pierda su significado, vendrá un tiempo en que se intercambiará lo verdaderamente valioso: alimentos, agua, conocimiento, semillas. ¿Estamos caminando hacia ese escenario? ¿Colapsará el sistema financiero global arrastrando a México con él, o será México quien muestre un camino alternativo basado en economías solidarias y sustentables? Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte directamente. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos ante una simple coincidencia literaria? ¿O crees que Nostradamus realmente vio algo que hoy está tomando forma en México? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios porque cada interpretación abre una nueva perspectiva y juntos podemos darle sentido a este rompecabezas. No olvides suscribirte al canal y darle like al video, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Hay una cuarteta de Nostradamus que pocos conocen pero que resulta absolutamente reveladora cuando se aplica a México. Dice así: donde los muertos son honrados con flores y pan, donde la muerte es celebrada y no temida, allí comenzará el despertar que el mundo necesita.
Cualquier persona familiarizada con la cultura mexicana reconocerá inmediatamente que esta descripción calza perfectamente con el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México, donde efectivamente se honra a los difuntos con flores de cempasúchil, pan de muerto, y donde la muerte no es vista con terror sino como parte natural del ciclo de la vida. ¿Cómo pudo Nostradamus, un francés del siglo XVI, describir con tal precisión una tradición única de México? Los escépticos dirán que es una interpretación forzada, pero quienes estudian seriamente sus profecías saben que el profeta siempre usó simbolismos culturales específicos para señalar lugares y tiempos. Y en este caso, el simbolismo es inequívoco. Nostradamus también escribió sobre el papel de las mujeres en el cambio que se avecina. Habló de que en la tierra donde la serpiente renace, serán las mujeres quienes levantarán la voz más fuerte y guiarán al pueblo hacia la transformación. En México, el movimiento feminista ha cobrado una fuerza sin precedentes en los últimos años. Las manifestaciones del 8 de marzo, los paros nacionales de mujeres, las protestas contra los feminicidios que han puesto el tema en el centro del debate público. Las mujeres mexicanas están en las calles, en las organizaciones civiles, en los espacios de poder, exigiendo cambios estructurales. ¿Será este liderazgo femenino emergente parte fundamental del cambio que Nostradamus vio? El profeta escribió que cuando las hijas de la luna se alcen, ningún poder podrá detener la marea de justicia que traerán consigo. Y en un país donde cada día desaparecen o son asesinadas mujeres, donde la violencia de género alcanza niveles alarmantes, este despertar femenino no es solo necesario, es urgente. Nostradamus parece haber visto que sería precisamente este dolor, esta rabia transformada en acción, lo que catalizaría el cambio profundo. El profeta también habló de alianzas entre el norte y el sur que se romperían y se reconstruirían bajo nuevos términos. La relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, marcada por una guerra en el siglo XIX que le costó a México más de la mitad de su territorio, por intervenciones, por dependencia económica, pero también por lazos familiares, culturales y comerciales profundos. En años recientes, esta relación ha atravesado momentos de tensión extrema. Amenazas de muros, de aranceles, de militarización fronteriza, de deportaciones masivas. ¿Predijo Nostradamus una ruptura definitiva? ¿O más bien una renegociación profunda que redefina la relación entre ambos países en términos más equitativos? Algunos intérpretes sugieren que el sacudón que comenzará en México forzará a Estados Unidos a reconocer que su seguridad y prosperidad están intrínsecamente ligadas a la estabilidad y el desarrollo de su vecino del sur. Que ya no podrá seguir viendo a México solo como mano de obra barata o mercado cautivo, sino como socio estratégico en igualdad de condiciones. Nostradamus también escribió sobre el maíz. En múltiples cuartetas menciona el grano dorado que alimentará o matará según cómo se use. El maíz es el alimento sagrado de Mesoamérica, el centro de la cosmovisión de los pueblos originarios que se consideraban a sí mismos hombres de maíz. Pero el maíz también está en el centro de debates contemporáneos sobre soberanía alimentaria, transgénicos, agronegocios versus agricultura campesina. México es centro de origen del maíz, con decenas de variedades nativas desarrolladas durante milenios. ¿Predijo Nostradamus una batalla por el control de las semillas? ¿Una lucha entre el maíz transgénico de las corporaciones y el maíz nativo de las comunidades? Esta batalla ya está ocurriendo. Organizaciones campesinas e indígenas defienden las semillas nativas contra la introducción de transgénicos. Científicos advierten que la contaminación genética podría destruir la diversidad del maíz mexicano. Y si se pierde esa diversidad, se pierde un patrimonio genético invaluable para la seguridad alimentaria mundial. ¿Será México el campo de batalla donde se decida el futuro de la alimentación humana? El profeta también mencionó el jade y el oro. Escribió que los metales y piedras preciosas que fueron robados regresarán a su lugar de origen cuando se cumpla el tiempo. Esta profecía resuena profundamente con las demandas actuales de pueblos indígenas y del gobierno mexicano para que museos europeos devuelvan piezas arqueológicas que fueron saqueadas durante la conquista y épocas posteriores, códices, máscaras, joyas, esculturas que ahora están en museos de Londres, París, Berlín, Madrid, y que México reclama como patrimonio nacional.
¿Será que este retorno de objetos sagrados marcará también un retorno simbólico de la dignidad y el poder de los pueblos originarios? Nostradamus parece sugerir que cuando los tesoros regresen, regresará también el espíritu que los creó, y ese espíritu será la fuerza que transformará no solo a México sino a toda la región. Hay una cuarteta particularmente enigmática donde Nostradamus habló de números sagrados. Escribió que cuando el calendario antiguo y el calendario nuevo se encuentren, cuando los ciclos se completen y coincidan, entonces se abrirá la puerta entre los mundos. Los estudiosos de las profecías mayas recuerdan que el famoso fin del mundo del 2012 no era realmente el fin, sino el cierre de un ciclo largo de 5125 años y el comienzo de otro. Estamos ahora transitando los primeros años de ese nuevo ciclo. ¿Predijo Nostradamus que en este nuevo ciclo México recuperaría el conocimiento astronómico y calendárico de sus ancestros? ¿Que ese conocimiento sería clave para entender los cambios que la humanidad enfrenta? Los mayas y otras civilizaciones mesoamericanas entendían el tiempo de manera cíclica, no lineal como en Occidente. Sabían que los eventos se repetían en patrones, que había momentos propicios y momentos de peligro, que el cosmos y la Tierra estaban conectados. ¿Será que necesitamos recuperar esa sabiduría ancestral para navegar el caos de nuestro tiempo? Nostradamus también escribió sobre sanadores que vendrían desde las montañas. Habló de medicinas antiguas que curarían lo que la medicina moderna no puede curar. México tiene una tradición milenaria de medicina herbolaria, de curanderos, chamanes, parteras, que han preservado conocimientos de generación en generación a pesar de la persecución y el desprecio oficial. Ahora, cuando el modelo médico occidental muestra sus limitaciones, cuando las enfermedades crónicas se multiplican y los sistemas de salud colapsan, hay un renovado interés en estas medicinas tradicionales. Predijo Nostradamus que México se convertiría en un centro de sanación, no solo física sino también espiritual y social. Que las plantas sagradas como el peyote, los hongos, el cacao, la ayahuasca, que han sido usadas ceremonialmente por milenios, tendrían un papel en la sanación colectiva de una humanidad enferma de materialismo y desconexión. El profeta también habló de música. Escribió que sonidos antiguos despertarían a los dormidos, que tambores resonarían desde el sur hasta el norte despertando memorias olvidadas. La música mexicana, desde el son hasta el corrido, desde las bandas hasta el reggaetón, tiene un poder emocional innegable. Pero Nostradamus parecía referirse a algo más profundo, a los sonidos ceremoniales, a los caracoles, los teponaztles, las flautas de barro que tocaban los antiguos en sus rituales. ¿Será que esos sonidos, esas frecuencias específicas, tienen un poder que la ciencia moderna apenas comienza a entender? ¿Qué pueden realmente alterar estados de conciencia, sanar, conectar a las personas con algo más grande? Cada vez más investigadores estudian la relación entre sonido, frecuencia y conciencia. Y México, con su rica tradición de música ceremonial, podría estar sentado sobre un conocimiento que será crucial en los tiempos que vienen. Nostradamus escribió algo que pone los pelos de punta. Dijo que en la tierra del águila y la serpiente, los niños verán lo que los adultos no pueden ver. Que los jóvenes guiarán a los viejos porque sus ojos no están nublados por el engaño. En México, como en todo el mundo, las nuevas generaciones están más conscientes de los problemas ambientales, sociales y políticos. No aceptan las mentiras que generaciones anteriores aceptaron. Exigen autenticidad, transparencia, acción real. ¿Será que esta juventud consciente es la que liderará el cambio que Nostradamus vio? Los jóvenes mexicanos que no conocieron las supuestas glorias del pasado, que crecieron en la crisis y la violencia, pero que justamente por eso no tienen nostalgia de un pasado idealizado. Que están dispuestos a crear algo completamente nuevo porque saben que el sistema actual no funciona. El profeta también habló de una división que atravesaría a las familias. Que padres e hijos estarían en bandos opuestos, que hermanos pelearían entre sí antes de reconciliarse. Esta profecía describe dolorosamente la realidad de muchas familias mexicanas divididas por posturas políticas, por la violencia del crimen organizado que ha obligado a algunos a colaborar mientras otros resisten, por la migración que ha separado físicamente a familias enteras.
¿Predijo Nostradamus que estas divisiones alcanzarían un punto crítico antes de poder sanarse? ¿Qué sería necesario que la familia mexicana, tanto literal como la familia nacional, tocara fondo en su fragmentación antes de poder reconstruirse? Y si es así, ¿estamos ya en ese punto crítico o todavía falta? Nostradamus escribió sobre el papel del arte. Dijo que cuando las palabras fallen, cuando la razón no alcance, serán los artistas quienes mostrarán el camino. México tiene una tradición artística extraordinaria, desde los muralistas que hicieron del arte un instrumento de transformación social, hasta los artistas contemporáneos que denuncian, cuestionan, proponen. El arte mexicano ha sido siempre político, visceral, comprometido. ¿Será que en medio del caos que se avecina, serán los artistas mexicanos quienes mantendrán viva la esperanza? ¿Quiénes recordarán al pueblo quién es realmente y qué es capaz de hacer? Nostradamus parece sugerir que el arte no es un lujo sino una necesidad, no es entretenimiento sino herramienta de supervivencia y transformación. También profetizó sobre el papel de los ancianos. Escribió que cuando el mundo enloquezca, los ancianos que guardaron la memoria serán buscados con desesperación. En las comunidades indígenas de México, los ancianos son los guardianes del conocimiento, los que hablan las lenguas ancestrales, los que conocen las historias, las medicinas, las formas antiguas de organizarse y relacionarse con la tierra. Durante décadas fueron ignorados, considerados obsoletos en un mundo obsesionado con la modernidad y el progreso. Pero predijo Nostradamus que llegaría un momento en que la humanidad reconocería que abandonar ese conocimiento fue un error. ¿Que los ancianos indígenas de México y de todo el mundo son los que tienen las respuestas para los problemas que la modernidad creó? El profeta habló de un tiempo en que el agua sería más valiosa que el oro. Y México enfrenta ya esa realidad. Ciudades enteras con escasez de agua. Acuíferos sobreexplotados. Ríos contaminados. Disputas entre comunidades, entre estados, entre países por el acceso al agua. La guerra del agua que muchos predijeron para el futuro ya está aquí. Y México, que tiene acceso a 2 océanos, ríos caudalosos y lagos, paradójicamente enfrenta crisis hídricas severas. ¿Será que aprender a gestionar el agua de manera justa y sustentable será la prueba definitiva que México debe superar? ¿Que cómo resuelva esta crisis será el modelo que otras naciones seguirán? Nostradamus parece indicar que el país que domine el arte de trabajar con el agua, no contra ella, será el que liderará el nuevo tiempo. También escribió sobre templos que caerán y templos que se levantarán. Esta profecía puede leerse en múltiples niveles. Literalmente, México está en zona sísmica y cada gran terremoto daña iglesias coloniales y estructuras antiguas. Pero simbólicamente, habla Nostradamus del colapso de instituciones religiosas corruptas y el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad. La Iglesia Católica ha perdido influencia en México, especialmente entre los jóvenes. Pero al mismo tiempo hay un resurgimiento de espiritualidades indígenas, de sincretismos, de búsquedas personales. Predijo el profeta que México sería el lugar donde la religión institucional daría paso a una espiritualidad más directa, más conectada con la tierra, más inclusiva. Nostradamus mencionó el número 7 repetidamente en sus profecías sobre México. Habló de 7 señales, 7 pruebas, 7 años de transformación. El número 7 es sagrado en muchas tradiciones, incluidas las mesoamericanas. ¿Qué significan estos 7 que el profeta menciona? Algunos intérpretes creen que se refiere a 7 eventos mayores que sacudirán al país. Otros piensan que habla de un periodo de 7 años de cambios intensos. Otros más sugieren que son 7 regiones de México, cada una enfrentando su propia transformación pero todas conectadas. Lo que está claro es que el número no es casual. Nostradamus nunca usaba números sin intención. Y el 7 aparece demasiadas veces en las cuartetas relacionadas con la tierra del águila y la serpiente para ser ignorado. El profeta también escribió sobre un eclipse que marcaría el inicio del cambio. Y México será atravesado por un eclipse solar total en los próximos años. Un evento astronómico de esa magnitud siempre ha sido visto como presagio por todas las culturas antiguas. Los mexicas temían los eclipses, los consideraban momentos de peligro cósmico que requerían rituales específicos. ¿Será que el eclipse que Nostradamus mencionó ya tiene fecha?
¿Que cuando la luna cubra el sol sobre México, comenzará el sacudón definitivo? Nostradamus habló de 3 figuras clave. Escribió que 3 líderes emergirían, uno desde el poder, uno desde el pueblo, uno desde el espíritu. Y que solo cuando los 3 se reconozcan y trabajen juntos, México podrá cumplir su destino. ¿Quiénes son estas 3 figuras? ¿Ya están en escena o aún deben aparecer? Los interpretadores debaten, algunos señalan a líderes políticos actuales, otros a activistas sociales, otros a figuras espirituales que trabajan en silencio. Lo fascinante es que Nostradamus especificó que estas 3 figuras no vendrían de donde todos esperan. Que el líder político no sería quien todos creen, que el líder popular sería alguien inesperado, y que el líder espiritual sería alguien que nadie ha escuchado todavía. Esta ambigüedad mantiene la profecía abierta, relevante, inquietante. También profetizó sobre el papel de la comida. Escribió que en el tiempo del gran cambio, quien controle las semillas controlará el destino de los pueblos. Y México es centro de origen no solo del maíz sino del chile, el tomate, el cacao, el aguacate, la vainilla, el amaranto. Es literalmente la cuna de alimentos que hoy se consumen en todo el mundo. ¿Predijo Nostradamus que México recuperaría la soberanía sobre su patrimonio genético? ¿Que en un mundo amenazado por el cambio climático y el colapso de la agricultura industrial, las variedades nativas mexicanas serían la salvación? El profeta habló de una hambruna que no sería falta de alimentos sino falta de alimentos verdaderos. Habló de pueblos que tendrían mucho para comer pero seguirían muriendo de hambre porque lo que comían no nutría. Esta profecía describe con precisión escalofriante la crisis de salud que México enfrenta. El país tiene las tasas más altas de obesidad y diabetes del mundo, no por falta de alimentos sino por el consumo de productos ultraprocesados que llenan pero no nutren. ¿Será que el cambio que se avecina incluirá una revolución alimentaria? ¿Un retorno a la milpa, al maíz nixtamalizado, a los quelites, a las formas tradicionales de cultivar y comer que mantenían saludables a los pueblos ancestrales? Nostradamus parece sugerir que la salud del pueblo y la salud de la tierra están conectadas, y que México deberá sanar ambas simultáneamente. También escribió sobre el papel de los migrantes. Dijo que aquellos que partieron regresarán cuando llegue el momento, y traerán consigo conocimientos y alianzas que serán cruciales para la transformación. México tiene una diáspora enorme, millones de mexicanos en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Predijo Nostradamus que estos migrantes tendrían un papel fundamental en el cambio? ¿Que su experiencia en otros países, las redes que han construido, los recursos que han acumulado, serían determinantes? La llamada remesas que envían los migrantes ya son una de las principales fuentes de ingreso de México, superando incluso al petróleo y al turismo. Pero más allá de lo económico, los migrantes mexicanos han construido puentes culturales, han defendido la imagen de México en el exterior, han creado organizaciones poderosas. ¿Será que cuando México los necesite realmente, responderán al llamado? Nostradamus habló de señales en los animales. Escribió que las criaturas de la tierra, el aire y el agua darían avisos que pocos entenderían. México enfrenta una crisis de biodiversidad, con especies emblemáticas como la vaquita marina, el jaguar, el quetzal, en peligro de extinción. Pero también hay reportes de comportamientos animales inusuales, migraciones fuera de temporada, apariciones de especies en lugares donde no se les había visto en décadas. ¿Son estas las señales que Nostradamus mencionó? ¿Está la naturaleza tratando de advertirnos de algo que se avecina? Los pueblos indígenas siempre han leído estas señales, han entendido que los animales perciben cosas que los humanos modernos han olvidado cómo percibir. ¿Será que necesitamos reaprender ese lenguaje para entender lo que viene? El profeta también mencionó el fuego que no quema. Escribió sobre una luz que vendría del cielo y que transformaría todo sin destruir. Algunos intérpretes ven en esto una referencia a un despertar de conciencia masivo, una iluminación colectiva. Otros piensan en fenómenos electromagnéticos, tormentas solares que afectarían la tecnología pero que también podrían afectar la conciencia humana de maneras que apenas comprendemos. México, por su ubicación y por sus tradiciones espirituales, podría ser especialmente receptivo a este tipo de fenómeno. Las culturas mesoamericanas siempre entendieron que hay realidades más allá de lo material,
que la conciencia puede expandirse, que existen dimensiones de la realidad que la ciencia occidental apenas comienza a explorar. ¿Será que ese conocimiento posicionará a México para liderar un cambio de paradigma global? Nostradamus escribió que en el momento del gran sacudón, muchos huirán pero otros llegarán. Que habrá un intercambio de poblaciones que parecerá caótico pero que en realidad seguirá un orden superior. ¿Predijo las caravanas migrantes que atraviesan México rumbo al norte? ¿El éxodo de estadounidenses y europeos que se están mudando a México buscando mejor calidad de vida y menores costos? ¿Este intercambio poblacional es parte del reordenamiento que el profeta vio? Y finalmente, Nostradamus escribió algo que resume toda su visión sobre México. Dijo: cuando la serpiente devore al águila, nacerá el ave de fuego que iluminará al mundo. Esta imagen invierte el símbolo nacional mexicano, donde el águila devora a la serpiente. ¿Qué significa esta inversión? Algunos interpretan que representa un cambio de paradigma total, que lo que México consideraba su identidad se transformará radicalmente. Que de la muerte simbólica del águila y la victoria de la serpiente, nacerá algo completamente nuevo. El ave de fuego, el fénix, que renace de sus cenizas. México ha muerto y renacido muchas veces en su historia. De las ruinas de Tenochtitlán surgió la Ciudad de México. De la devastación de la conquista sobrevivieron los pueblos originarios. De las cenizas de la revolución nació el México moderno. Cada muerte, cada crisis, ha sido seguida por un renacimiento. ¿Estamos ante el próximo ciclo de muerte y renacimiento? ¿Y será este el definitivo, el que transformará no solo a México sino al mundo entero? Nostradamus vio todo esto hace 500 años. Lo escribió en versos enigmáticos que cada generación interpreta según su tiempo. Y ahora, en nuestro tiempo, cuando México enfrenta desafíos sin precedentes pero también posibilidades extraordinarias, sus palabras resuenan con una fuerza que no se puede ignorar. El gran sacudón que pronto llegará a México no será solo mexicano. Será el inicio de una transformación que recorrerá el continente y más allá. Porque México, ubicado en el ombligo de América, entre el norte y el sur, heredero de civilizaciones milenarias y partícipe de la modernidad global, es el lugar perfecto para que comience el cambio que el mundo necesita. Las profecías están escritas. Las señales están apareciendo. Los tiempos se aceleran. Y México está en el centro de todo. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo. Y más importante aún, ¿qué papel jugarás tú en esta transformación histórica? Porque como escribió Nostradamus, cada persona será puesta a prueba, cada uno deberá elegir de qué lado de la historia quiere estar. El Sacud.